Ya hola, ¿cómo están chicos? Había grabado un video, me equivoqué porque había copiado un número mal. Entonces lo tuve que hacer de nuevo, pero ya aquí está. Esto es, vamos a hacer una introducción con respecto a las fracciones. Ya, una fracción es una división. Ya, solo que en la fracción, la división siempre va a ser en partes iguales. Y en la división no son partes iguales. Por ejemplo, aquí quise representar un video. Ya, esta es la cinta de un video o la grabación de un video en el teléfono. La fracción va a dividir el video en partes iguales, por ejemplo, de 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, o 14 segundos, 14 segundos, 14 segundos, 14 segundos, 14 segundos, para subirla a las historias del Instagram. Y la división no necesariamente divide el todo, el video, quiero decir que ese es el todo, no necesariamente lo divide en partes iguales. La división puede dejar de 10 segundos, de 10 segundos, de 2 segundos, de 10 segundos, de un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ya entonces, las fracciones dividen algo. Esto puede ser, por ejemplo, di ahora el ejemplo del video, pero puede ser una torta, un cake, un panqueque, un lápiz. Y entonces la fracción divide cualquier cosa, cualquier todo, en partes iguales y la división no necesariamente son partes iguales. Vamos a la hoja correcta. Quien antes había puesto otra hoja. Está explicando otro ejercicio. Ya. Y lo había dejado avanzado, de hecho. Vamos a ver algo. Cuando nosotros tenemos, ahora recordemos que vamos a trabajar con la recta numérica, no solamente los números positivos, sino que los números negativos. Recordemos que la recta numérica es una línea en que se divide al medio esta línea. ¿Ya? Para acá están los números negativos, para acá están los números positivos. Infinito, infinito. Este es el punto del medio, es el punto cero. ¿Ya? Nosotros desde primero básico hacia el año pasado, que eran felices sus vidas, estaban trabajando con los números positivos. Pero ahora se agregan los números negativos. Cuando se agregan los números negativos se complica toda la existencia. Ya, hay una parte que es importante que sí o sí la tienen que aprender, porque es como la Biblia de esto, que es una regla de los signos cuando se multiplican. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, aquí en este caso una multiplicación de dos fracciones, también puede ser una multiplicación de dos números X, por ejemplo, 6 por 4. 6 por 4, 24. Ya, hasta ahí perfecto. Pero ¿qué pasa si agregamos un número? O sea, perdón, un signo. En ese caso el 6, el signo negativo. Vamos a tener que aprender esto. Cuando se multiplican signos, por ejemplo, menos por más por menos, signos que son distintos, o signos que son iguales, menos por menos, o negativo por negativo y positivo por positivo. Esto puede ser, funciona para la multiplicación o la división, ¿ya? También puede ser, es de hecho para la división, ¿ya? Solamente que como para estricto rigor y como para el análisis de la fórmula, uno siempre pone el por nomás de la multiplicación. Cuando multiplico signos distintos, siempre el signo resultado va a ser negativo. Cuando son signos distintos, negativo. Cuando son signos iguales, positivo. Cuando son signos iguales, positivo. ¿Ya? ¿Por qué estos de arriba están así distintos? Porque nos puede tocar primero un número negativo, como este caso. Número negativo. O puede ser que el primero sea positivo y después por uno negativo, ¿ya? Son como todas las formas en que se puede presentar un ejercicio. En este caso digo 6 por 4, 24, ¿ya? Y luego me fijo en el signo y es menos. No me acuerdo cómo era y voy acá. Acá cuando no aparece ningún signo quiere decir que es positivo. Está escondido, ¿ya? Pero quiere decir que es positivo. Si no aparece el negativo es porque es positivo. Entonces digo menos por más, voy aquí, menos por más, es negativo. Entonces el resultado es negativo. Ya, eso es lo que se tiene que saber previo. Ya sabiendo esto, pasamos a resolver estas fracciones, ya que están o con multiplicación o con división. Acá tengo esta fracción multiplicada por esta fracción. Cuando es una multiplicación, se multiplica directo. ¿Qué me refiero con directo? El 2 por el 4, que es 8, el 3 por el 5, que es 15. ¿Ya? Una vez que tenga el resultado, digo menos por más, hoy no me acuerdo cuál era, aquí voy.
menos por más, es negativo. Negativo. Ya, que es lo que había explicado en el otro video, que lo voy a explicar de nuevo, es que mi pregunta en el colegio siempre era, no sabía si el negativo iba aquí, se ponía abajo o se ponía al frente. Porque a lo mejor si iba acá arriba, quería decir que el 8 nomás era negativo y el 15 era positivo. Me perdía. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a representar algo. Esto se llama 8 quinceavos. Ya siempre cuando los números de abajo son grandes se le agrega el avos. Y el de arriba se nombra como tal, 8 quinceavos. 8 veinteavos, 8 treintaavos, por ejemplo. Ya, voy a tomar el ejemplo de que tengo una batería. 2, 3. Ya lo voy a hacer hasta ahí, ¿no? 3. Tienen que hacer las líneas muy chiquititas. Esta batería, por ejemplo, ¿ya? Esta es una batería. O sea, es un número entero. Es la batería del teléfono. Y la batería del teléfono, para saber cuándo se va a descargar, es que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Tiene 15 espacios. Y acuérdense que el de arriba es el que pinta, el de abajo es el que divide. Entonces divido en 15 partes la batería del teléfono. Y tengo que pintar 8. Vamos a ocupar otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. Casi la mitad. Un poquito menos de la mitad. Voy a pintar por el otro lado, si no va a quedar negro. ¿Ya? En este caso, esta es la batería de mi teléfono. Me queda un poquito menos, un poquito más que la mitad, ¿ya? Pero ¿a qué voy con esto? Que esto es una forma de llevar a la práctica una fracción. ¿De qué me puede servir? ¿Ya? En este caso, esta batería es una batería, que es un número entero, ¿ya? Pero esta batería tiene una representación, es la carga, ¿ya? ¿Cuánta carga positiva me queda en este caso? ¿Cuánta carga? No voy a decir positiva, porque si no se van a enredar con la signa, pero ¿cuánta carga me queda? Me queda 8 quinceavos, ¿ya? Por ende, si yo le pongo el signo acá, el signo acá al medio, el signo abajo no va, pero igual, si le llegas a poner el signo abajo, se entiende que es que como todo este número es parte de la batería, el signo donde vaya va a ser parte de esta fracción entera, ¿ya? Da lo mismo si pongo el signo arriba entonces o acá al medio donde va. Abajo no se pone, ¿ya? Pero siempre va a significar que aunque esté arriba el signo, toda la fracción va a ser negativa. ¿Por qué? Porque involucra al todo. En este caso, por ejemplo, di el ejemplo de la batería. Vamos acá. Entonces, tenemos una multiplicación. Vemos que las dos multiplicaciones son positivas. Entonces, multiplicamos directo. 4 por 4, 16. 5 por 6, 30. A veces van a pedir simplificar o volver más pequeña la fracción. En este caso no, lo dejamos hasta ahí. Otra multiplicación, pero se agrega otra fracción más. ¿Qué pasa en este caso? Multiplicamos primero estos dos números y el resultado, estos dos numeradores, que es el número de arriba, y el resultado lo multiplicamos por 6. Entonces, 3 por 3, 9. Y 9 por 6, 54. Ahora acá abajo. 6 por 6, 36. Y después multiplicamos 36 por 4. Es de esta forma yo lo hago, al menos para no equivocarse. Ya es más fácil hacerlo gráfico a decir 36 por 4 mental. Al menos a mí me sirve mejor así. 6 por 4, 24. Y dejamos el 2 arriba. 4 por 3 son 12. Más 2, 13, 14. Entonces queda 144. Y ponemos 144. Y termina. Acá también tenemos multiplicación. Entonces se multiplica se multiplica directo. Las rayitas, estas las flechitas, son unas flechitas. Y se nos complica un poco la cosa porque hay un signo negativo. Pero vamos, primero hacemos el ejercicio. 3 por 6, 18. Y 4 por 6 o 6 por 4, recuerda la propiedad conmutativa, quiere decir que 4 por 6 o 6 por 4 va a dar el mismo resultado. Entonces, 6 por 4, 24. O 4 por 6, 24. Después que lo hacemos, que no se nos olvide el signo, aquí como no hay ningún signo,
siempre cuando no pongo un negativo es porque es positivo, ¿ya? Entonces, menos por más, no me acuerdo cómo era. Entonces voy aquí a mi Biblia, matemática, y digo menos por más es negativo. Entonces, estaba aquí, menos por más es negativa la fracción. Entonces, quiere decir que toda la fracción es negativa. Vamos acá. Ya, había puesto esto porque pasamos a una división. Ya, aquí salía así en el computador, por eso lo puse así. Pero es lo mismo que la división normal que conocemos. Los dos puntitos. ¿Qué hacía yo en el colegio? Decía, para poder aprendérmelo, porque me costaba mucho hacer esto, decía que un puntito se partía por la mitad. Entonces, si era una división, esto era una multiplicación y otra multiplicación. Entonces se multiplicaba 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que se multiplica cruzado, ¿ya? Aquí está que ese signo es el mismo de acá. Es una división del computador, una división como lo hacemos nosotros. Ya primero multiplico, bueno, hago el ejercicio de la operación de multiplicación o división y después veo el signo, ¿ya? Entonces me preparo con la línea de la fracción y digo, una división o cómo era, no importa. ¿Por qué? Porque significa que son 2 multiplicaciones. Listo. Empiezo de abajo arriba y el resultado lo pongo abajo. De arriba abajo y el resultado lo pongo arriba. Son así. Ya se multiplica cruzado. Así lo hacía yo. También estos se pueden dar vuelta, pero no sé, así me enredaba más al menos. Pero lo multiplicaba cruzado, ¿por qué? Porque era una división y se transformaba en 2 multiplicaciones. Listo. 5, además que así es más directo. 5 por 4 arriba. Entonces 5 por 4, 20. Y 4 por 6, 24. Y el signo. Como aquí había un signo positivo, porque no salía negativo, digo menos por más, me voy aquí de nuevo, menos por más es negativo. Entonces le pongo que es negativo. ¿Ya? Acá tenemos multiplicación de 2 fracciones, pero no necesariamente hay un signo negativo. ¿Ya? Así que simplemente lo hacemos así. Recordemos, cuando había una división. Ya, no sé, parece que me había enredado. Dije, esto es una división. Ya, entonces, como era una división, son 2 multiplicaciones. Ya, eso quise decir. 3 por 4 y se pone abajo. El de arriba con el de abajo y se pone arriba. O sea, una cruz y una cruz. De 2 multiplicaciones, una multiplicación y otra multiplicación acá. Listo, seguimos las líneas, el caminito. Arriba, abajo. Digo, 3 por 4, 12. 6 por 3, arriba, 18. Lo dejo hasta ahí nomás porque no había ningún número negativo. Aquí lo mismo. Entonces, una división, 2 multiplicaciones. Una multiplicación, 2 multiplicaciones, pongo la flecha. Sigo el camino. 4 por 6 son como los mismos números. Ya. 4 por 6 o 6 por 4, 24 lo pongo abajo. Después 6 por 5, 30. Y ahí queda. Ya iba poniendo ahí los números, ya se salen ahí los números. Hice el 1, el 2, el 3, el 5, el 4 no lo hice porque hicimos la generalidad de los ejercicios. ¿Por qué? Porque el número 4 seguramente se repetía con otro ejercicio o era muy similar. Entonces dije el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8. Vamos acá, tenemos el 9 de la guía, pero me voy a saltar al 10, después voy a explicar ese, porque este es muy similar a los demás. Entonces vamos de nuevo, ponemos el resultado. Tengo 2 multiplicaciones, que recordemos que cuando era división se multiplicaban, y una multiplicación, 2 multiplicaciones, era la estrategia, se pone la flechita. El de abajo por el de arriba y se pone abajo. Vamos, 5 por 6, 30. O 6 por 5, 30, porque como que me sale mejor al revés. Y 2 por 6 son, o 6 más 6, ¿ya? 2 por 6 es 12. Listo. Ahora teníamos que este es negativo y este es positivo. Entonces sería menos por más.
Vamos aquí. Recordemos que esto aplica para las multiplicaciones y para las divisiones. Entonces, menos por más, negativo. Siempre utilizamos entonces, coincidió que ocupamos este nomás, ¿ya? Pero a veces podemos ocupar los demás. Entonces, menos por más, menos. ¿Ya? O signos negativos es negativo. Termina ahí el ejercicio. Ya para el otro ejercicio espero ser clara en explicarlo, porque es un poco complejo, trae harto. Tenemos que saber previo qué son las fracciones equivalentes. Recuerdo, las fracciones equivalentes, recordemos que una fracción divide en partes iguales, el número de arriba que es el numerador, el número de abajo es el denominador, el número de arriba es el que pinta, el número de abajo es el que divide. Fracciones equivalentes que son lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, tengo un queso, vamos a poner, ¿ya? Un queso dividido en 4 partes, 1, 2, 3, 4, y pinto 2. Yo voy a comprar la mitad del queso, o sea, 2 cuartos. ¿Ya me da 2 cuartos de queso, caballero? Ah, caballero, caballero. Y por otra parte, tenemos una fracción equivalente que es lo mismo 2 cuartos que 4 octavos. Ahora, si a mí me preguntaran, ¿es lo mismo 2 cuartos que 4 octavos? Tendría que dibujarlo para saber. Sí, hay una forma de multiplicarlo para saber, pero lo voy a explicar de forma gráfica, con dibujos, ya para hacerlo un poco más entendible y más rápido. Ahora, si yo digo, me da 2 cuartos de queso, va a ser lo mismo que le diga al caballero, me da 4 octavos de queso. ¿Por qué? Porque el mismo queso, el mismo entero en este caso, puede ser un queso, un queque, ya les dije, una torta, cualquier cosa, la batería, de hecho, el teléfono, ya, el queso lo voy a dividir en 8 partes y voy a pintar 4. Entonces va a ser al final la mitad. Esas son fracciones equivalentes, que si las divido y pinto va a ser lo mismo, ¿ya? Ahora, otra cosa que tenemos que saber antes de hacer el ejercicio número 9. Teníamos las fracciones equivalentes, no necesariamente, sí, pero es para la forma que yo lo voy a explicar. ¿Ya? Por otra parte, recordemos que hay fracciones que son impropias, ¿ya? Estas fracciones impropias las voy a explicar de la siguiente forma, ¿ya? Tengo 8 tercios. ¿Qué 8 tercios? Ni idea. Pero, por ejemplo, y voy a hacer acá arriba algo rápido. O este mismo ejemplo voy a ocupar. Estas son las fracciones impropias, ya que teníamos que pintar distintos pedacitos hasta terminar de pintar lo que se nos pedía. Lo voy a explicar al tiro. Una fracción impropia. Por otra parte, habían 3 tipos de fracciones, que era la fracción propia, la fracción impropia y la fracción mixta. La fracción propia era cuando un entero lo dividimos y pintamos en el mismo entero, sin necesidad de hacer otro. Era más fácil, ¿ya? La fracción propia. De hecho, yo les decía que propia tenía menos letras que impropia, entonces nos acordamos que era así más fácil. Cuando dice impropia, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 2 letras más, porque la otra son propia. Entonces, como tiene 2 letras más, tiene más letras, más difícil. Me refiero a más difícil porque es más complejo. ¿Por qué? Porque aquí en este caso tengo 8 tercios. Recordemos que el de abajo divide, el de arriba pinta. Entonces, el queso lo vamos a dividir en 3 partes. Y yo tengo que pintar 8. El de arriba pinta. ¿Aquí alcanzo a pintar 8? No. Vuelvo a hacer 3 partes. Siempre dividido en la parte de abajo, en el denominador. ¿Alcanzo a pintar 8? No, porque llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago otro. 6, 7, 8. Aquí alcanzo a pintar los 8. ¿Ya? Y me quedó 1. Recordemos entonces, por ejemplo, dije en la fracción propia, lo que yo quiero explicar ahora, la fracción impropia, que tengo que hacer más enteros hasta alcanzar a pintar lo que me pide el numerador. ¿Ya? Y de aquí nace la fracción mixta. ¿Por qué? Porque yo tenía que decir que ¿cuántos enteros alcanza a pintar? Y voy. Un queso entero, 2 quesos enteros. Entonces lo pongo en grande. 2 quesos enteros. Y el último pedazo de queso, ¿en cuánto lo dividí? 1, 2, 3. Porque se mantiene el 3. ¿Y cuántos alcancé a pintar?
Ahí. ¿Cuántos dividí 3 y cuántos alcanza a pintar? 2. 2. ¿Ya? Solamente, y aquí quedamos la fracción, la fracción mixta. Entonces, la fracción impropia está relacionada con la fracción mixta. ¿Ya? Solamente un paréntesis, ¿ya? Esto es como un recordatorio a nivel general. Si yo tengo esta fracción mixta y la quiero pasar a una fracción normal, ¿qué quiero decir con esto? Que desaparezca el número entero. Recordemos que había una fórmula. Odio las fórmulas porque no hay ayuda a memoria para eso, para eso son fórmulas. Es más difícil. Pero ¿qué tenía que hacer? Multiplicar estos dos y sumar el de arriba. ¿Ya? Entonces vamos a comprobar. Se supone que realizando este ejercicio, les tengo una sorpresa. Si es que no saben. Entonces, 2 por 3, 6, 7, 8. Lo voy a escribir 8. Ya, sujete la hoja. Sujete la hoja. Entonces, 2 por 3, 6, 7, 8. 8. Y abajo se pone el mismo 3. Entonces queda 8 tercios. Y vamos para allá. Es lo mismo, 8 tercios. Entonces está bien. Yo lo estaba ocultando porque podía ser que me había equivocado. No, mentira. Entonces, aquí tenemos la comprobación que este es un camino. Ya, la fracción propia es un cuento aparte. ¿Ya? Este es un ejemplo nomás de que yo estoy poniendo aquí la fracción propia. Recordemos que estamos viendo la fracción equivalente. Ya, la fracción propia es un cuento aparte. Es fácil. Esa es la fracción que nos enseñan en segundo básico. Tercero básico. Fracciones impropias ya pasan a ser algo como de quinto básico, sexto básico. Y quiere decir que tenemos que hacer distintos enteros para poder pintar el numerador, ¿ya? Y de fracciones impropias pasamos a fracciones mixtas. Y esta fracción mixta vuelve a ser impropia, ¿ya? Que me interesa que sepan esto, las fracciones equivalentes entonces y las fracciones impropias. Ya, vamos, ahora el ejercicio. Dice, Francisca pinta casas. Déjeme enfocar ya. Francisca pinta casas. Le quedan 8 novenos de litro de pintura, que 8 novenos ni idea hasta el principio. Cada casa requiere 8 décimos litros de pintura. ¿Qué fracción de casas puede pintar? Hasta ahí lo leí. ¿Me entendí algo? Ni idea. De hecho, hasta ahí ni yo entendí. Entonces, ¿qué hacía yo al menos en el colegio? Hacía el dibujo. Aquí te lo ponen por puntos. Siempre los ejercicios de matemática ponen puntos, después puntos. Entonces, cada punto es una idea. Francisca pinta casa. Listo. La Francisca, como yo quiero dibujarla rápido, sí, porque si no me va a pillar el tiempo, pinta y tiene una brocha en la mano, pinta casas. Listo. Le quedan 8 novenos del litro de pintura. Entonces le quedan el litro de pintura, le quedan 8 novenos. ¿Ya? O sea que de 9 partes que está dividido el litro de pintura, le quedan 8 partes. O sea, casi entero. El tarro. Pero cada casa de estas requiere, y lo aprovecho a poner acá, 8 décimos litros de pintura, ¿ya? O sea que si está partida en 10, tengo que pintar 8, requiere esta fracción de pintura, ¿ya? O sea que estamos como casi, lo que nos queda nos va a alcanzar aproximadamente para una casa. ¿Qué fracción de casas puede pintar? Vamos, igual es más complejo esto. Puede ser de una forma, ¿ya? Que puede ser según la forma de los ejercicios que estábamos realizando, o puede ser de forma gráfica. Lo voy a explicar de manera más fácil de los ejercicios, que en realidad para esto se hacen los ejercicios. Y después voy a explicar el por qué. Vamos, tenemos 8 novenos de litro de pintura. Esto representa la pintura, ¿ya? Y esta representa la casa. Entonces la pintura tengo que pintarla en la casa, o la pintura la tengo que dividir en las casas. Entonces pongo 8 novenos de pintura dividido en 8 décimos de casa. Esto, si lo menciono, normalmente uno no lo logra dimensionar. Si lo menciono, no lo logras dimensionar. Entonces, para eso, simplemente los ponemos acá y resolvemos la operación. ¿Ya? Después lo voy a explicar. Porque si yo te digo, mira, uno no va caminando por la calle, por ejemplo, y dice, mira, tienen... mira, me vendieron 8 novenos de completo, yo le eché
8 décimos de Kepchu. No, uno no habla así, pues, entonces por eso cuesta dimensionarlo. Pero vamos, entonces la pintura la voy a repartir en la casa, listo. Me dieron estos números, los pongo y lo divido, porque dividir es repartir. Eso lo recalcaban siempre en cuarto básico. Como son bueno, como es una división y se multiplica, son dos multiplicaciones chiquititas. Voy, una multiplicación, otra multiplicación. Multiplico cruzado. 9 por 8, 72, lo pongo abajo. 8 por 10, 80, lo pongo arriba. ¿Ya? Hasta aquí llega esto. Este era el resultado de la 9. Ahora me voy a poner catete y voy a seguir explicando. Se llama simplificar una fracción cuando la voy haciendo más chica, la voy reduciendo. Siempre, la mayoría de las veces de aquí en adelante les van a pedir que simplifiquen la fracción. ¿Qué es eso? Dividir el número de arriba y el número de abajo por un mismo número. Ya no puedo dividir el de arriba por otro distinto, tiene que ser por el mismo número, que calce arriba y abajo. Para eso hay técnicas, ya, pero eso no lo vamos a ver ahora. Vamos, 80. Yo siempre lo dividía por el 2. Si termina en par y en par, es divisible por un 2. Entonces lo parto por la mitad. 80 dividido en 2 es 40. Ya, 72 dividido en 2 es 36. Después, 40 dividido en 2 se puede seguir simplificando así. Bueno, lo voy a hacer así. 40, 36 avos lo simplifico en 2. O sea, divido el numerador o el número de arriba, el denominador o el número de abajo por el mismo número, en este caso 2. Me queda 20 18 avos. Lo vuelvo a simplificar por 2, me queda 10 novenos. ¿Ya? Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque la primera operación, no las quiero enredar, pero realmente es necesario explicar esto. La primera operación, que este es el resultado de la 9, ya dije, que son 80 72 avos. Si yo divido, recordemos que la fracción es lo mismo que similar a una división, ya lo que habíamos hablado al principio, pero la fracción divide en partes iguales. ¿Qué hago entonces? Esto es una división. 80 dividido en 72, 80 dividido en 72, eso quiere decir. Y lo pongo en la calculadora y me da 1,111. Por otra parte, la fracción más pequeña en su mínima expresión, 10 novenos, lo paso a división, 10 dividido en 9, 10 dividido en 9, recordemos que es una división, y lo pongo en la calculadora y me da 1,111, lo mismo que arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser lo mismo que acá. Solamente que es más fácil, se pide que la simplifiquen más adelante, me estoy adelantando a los hechos, que la simplifiquen porque es necesario siempre que sea a través de algo más sencillo, ¿ya? Por ejemplo, dividir el entero en 9 partes, no en 72 partes. Ahora, ¿qué hicimos acá? Ni idea, ¿ya? ¿Por qué lo hice así? Porque recordemos que al principio nos habían hablado de 8 novenos y 8 décimos de pintura y de casa, ¿ya? Y terminamos en 80 y 72, o sea, se nos agrandó esto. Pero es lo mismo, esto es lo mismo que esto, porque son fracciones equivalentes. Quiero decir que el resultado de esta multiplicación es esto, que esto lo voy a explicar ahora, ¿ya? Por ejemplo, tengo acá el porqué de la operación. Tengo acá que tengo 8 novenos de pintura, que va a pintar Francisca, recordemos, ¿ya? Y tiene que repartir esa pintura en 8 décimos de casa. ¿Qué es eso? Entonces, tengo la pintura, que son 8 novenos. Bueno, le puse la fracción, la voy a poner. Esta repintura son 8 novenos. El de abajo divide, el de arriba pinta. Y la casa está dividida en 8 décimos. Entonces, tenemos que el tarro de pintura está dividido en 9. Lo dividí aquí previamente en 9 partes, ¿ya? Y tengo que pintar 8. Pinté 8 partes. Pinté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Por otra parte, esta pintura la tengo que repartir en esta casa. Por ejemplo, la tiré nomás, ¡pa! Y quedó justo bien pintado. Qué bonito. Y tenemos que la casa está dividido en 8 décimos, o sea, está dividido en 10 la casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 partes. Y tengo que pintar 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegué hasta ahí. ¿Qué hice? Grafiqué la primera fracción que nos presentaron de pintura y la segunda fracción que nos presentaron de casa. ¿Ya? Hasta ahí estoy bien. Acá procedo a explicar. Si nos dice que esto es lo que tenemos de pintura y esto es lo que vamos a pintar, esto es lo que necesita ser pintado de la casa. Ahora, ¿por qué? Porque seguramente la parte de arriba era del techo y no iban a pintar nomás esos 2 pedacitos que quedaron. Porque está diciendo que 8 décimos necesitamos pintar de la casa. Piensa en la parte de adelante de tu casa, en la fachada de tu casa, y divídelo en 10 pedacitos. Y piensa que de esos 10 pedacitos solamente vas a tener que pintar 8 pedacitos. Recordemos que lo dividiste en partes iguales, ¿ya? Aquí vamos a vaciar esta pintura. ¿Qué pasa aquí? Que estas fueron divididas, hice el mismo, se hace el mismo todo, quiero decir. Esto puede haber sido pintura, torta, estos niños para comer y esto una torta que de dividir en niños, puede haber sido cualquier ejercicio, cualquier ejemplo. Pero aquí estamos haciendo la casa con el tarro de pintura. Estoy diciendo aquí que estas fracciones se hacen para equiparar, dividir en partes iguales. Un tarro de pintura lo estoy dividiendo en partes iguales como que fuera una casa. Eso quiere decir que la fracción se divide en partes iguales. Entonces, este tarro de pintura me alcanzó para pintar esta casa. Hice la línea hasta donde llegó los 8 décimos y llegó hasta acá. O sea, me quedó afuera, me quedó de pintura esta parte que vemos acá, que fue casi un segmento de esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el resultado total? Que alcancé a pintar esta parte de la casa, pero me quedó un poquito de pintura, entonces, ¡charán! Ese poquito de pintura me alcanzó para pintar otra parte de otra casa, la segunda casa, ¿ya? ¿A qué llego con esto? Sí, ojalá no, espero no enredarlo, ¿ya? Pero ¿a qué llego con esto? Que los 8 novenos, los repartí en 8 décimos de casa, ¿ya? Los repartí en 8 décimos de casa. Aquí los repartí. Los repartí y puse la misma dimensión de imagen, ¿ya? Para que se pueda representar bien y no me haya quedado más ni menos. Entonces los 8 novenos de pintura los repartí en 8 décimos de casa y me quedó un poquito más de pintura. Ese poquito más de pintura me alcanza a pintar otra parte pequeña de otra casa. Porque aquí la pregunta era, ¿qué fracción de casas puede pintar?